Hola, hola. Bueno, llegamos a la parte final del análisis del programa de la alimentación escolar. Hemos visto el componente que refería o hacía referencia a la merienda escolar. Después vimos el componente del almuerzo escolar y llegamos al último componente, que es la famosa cantina saludable, un tema bastante discutido, un tema confuso a veces porque no sabemos quién es el órgano rector, por qué una cantina es así, por qué siendo que hay un programa de alimentación escolar, bueno, se siguen vendiendo alimentos que no están permitidos. Entonces vamos a analizar un poco este último componente. Voy a compartir el material para poder ser más amena un poco esta clase virtual. Bueno, entonces la cantina forma parte del programa. Eso es el primer punto que no tenemos que olvidarnos. Y al formar parte de un programa, no se olviden que ese programa está respondiendo a una ley. Entonces, aquí tiene que quedar clarito que la cantina tiene que responder a los artículos establecidos en la ley. La cantina tiene que responder a todo lo que tiene como meta, como objetivo este programa de alimentación escolar. ¿Y cuál era ese objetivo principal? Además de retener, digamos, la matrícula, además de mejorar el rendimiento, además de contribuir a un aprendizaje óptimo, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos instalar en los estudiantes estilo o un estilo de vida saludable. Y cuando nos referimos a un estilo de vida saludable, abarca o implica el qué puedo comprar en esa cantina. Pero lastimosamente y paradójicamente, a veces hacemos este trabajo arduo de educar desde el poner la mesa para comer juntos, hacemos un análisis quizás a través de las familias o con las familias de cuáles son los principios nutricionales de tal alimento. Sin embargo, en la cantina encontramos quizás el famoso yes yes o la famosa gaseosa. Entonces, contarles de que tiene que responder a todo esto que estuvimos analizando, ¿sí? Entonces, dice que es un espacio que busca proteger la salud de los estudiantes. Tiene que proteger. Entonces, está enmarcado dentro de una estrategia propuesta por el Ministerio de Salud que se llama Escuela Saludable, ¿sí? Entonces, ahí se le alivianó un poco la mochila al Ministerio de Educación y quien contribuye muy de cerca a la elaboración de materiales y a la capacitación dentro de la cantina o las cantinas saludables es el Ministerio de Salud. En un momento fue netamente del Ministerio de Educación, pero hoy es de Salud. Pero independientemente a que sea de Salud, ¿verdad? Quien es el órgano que va a contribuir a la capacitación de la persona encargada de la cantina, no olvidarnos de que está dentro del entorno escolar, donde finalmente nosotras también vamos o nosotros vamos a contribuir, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos decir de la cantina saludable? Podemos decir que tiene un objetivo dentro de este programa y es instalar cantinas saludables, no solamente en las instituciones públicas, sino también en las instituciones subvencionadas y también en algunas privadas, ¿verdad? Y no nos olvidemos lo que les decía de que tener presente, de que siempre apuntamos a promover una alimentación adecuada para, bueno, finalmente el día de mañana tener adultos sanos, adultos con una vida, digamos, óptima, que puedan disfrutar de una vida adulta. Esta cantina escolar busca promover el consumo de alimentos saludables. Por lo tanto, la cantina tiene que ofrecer esos alimentos saludables, ¿verdad? También educar a los estudiantes, niños y niñas, a través de ciertos hábitos para la vida y por sobre todo, ¿qué es lo que busca la cantina? Involucrar al personal educativo, al personal de la salud y a los padres de familia. Digamos que todos sabemos que formamos parte de esta gran comunidad para apuntar a un estilo de vida saludable. ¿De dónde salen estos puntos interesantes, estos objetivos, estas metas de las cantinas saludables? Bueno, sale un poco de un material que había elaborado el Ministerio de Educación, perdón, de Salud, que voy a compartir en la brevedad con ustedes, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante aquí mencionar en la familia o las familias? Porque a veces las propias familias se enojan cuando no encuentran una galletita de chocolate o no encuentran una gaseosa. Entonces, es súper difícil si, digamos, los tutores tienen una visión diferente. Entonces, si todos tenemos la misma línea,
el mismo objetivo, en la misma meta, digamos, va a ser todo más llevadero. La cantina escolar se debería limitar, ¿verdad? Porque estamos hablando, si nos remontamos un poco a la ley, que los alimentos tienen que ser saludables, tienen que ser equilibrados, tienen que aportar calidad y cantidad. Por lo tanto, se limita la oferta de alimentos que estén muy elaborados o muy procesados, como los alimentos fritos. Entonces, las empanadas fritas no se deberían vender, tampoco no se deberían vender embutidos, por ejemplo, panchos con salsa, que es una costumbre, o alimentos, cuando nos referimos envasados, muy procesados, con una alta cantidad de azúcar o sal, nos estamos refiriendo a las famosas papas fritas, nos estamos refiriendo a los palitos salados o a las galletitas con mucho relleno. Entonces, esto no se debería vender en la institución. Ahora, si es una decisión mía, papá de familia, cada tanto comprarle a mi hijo, sí, pero que la escuela no sea un lugar donde el niño se pueda nutrir, ¿verdad? Hablando un poco sarcásticamente, con estos alimentos. Que la escuela no sea un lugar donde él vaya a encontrar, que vaya en consonancia con lo que nosotros buscamos a través de este programa de alimentación escolar. Entonces, cuando también hablamos, voy a retroceder, de alimentos con alto contenido en azúcar, además de las galletitas, nos estamos refiriendo a las gaseosas o a los jugos muy azucarados, a los helados, a las golosinas, a todo aquello que no aporte, digamos, calidad ni cantidad oportuna en la vida del estudiante. Se debe ofertar qué tipo de alimentos. Y este es un punto que siempre algunas directoras dicen, bueno, si no vendemos eso, no se va a comprar. Pero si nosotros vamos educando y vamos promoviendo el consumo, yo les aseguro que se va a vender, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que haber? Tendría que, bueno, sabemos que los jugos naturales, ¿verdad? Si no se consumen en el momento ya pierden su valor nutricional, pero entre una gaseosa y un jugo natural se podría ofertar jugos naturales sin azúcar, ¿verdad? Con las frutas de estación o ensalada de frutas o las frutas enteras, que sabemos que es lo mejor. Tendría que haber agua y algunos lácteos como yogur para que puedan elegir consumir. Y por sobre todo sándwiches de verdura o de jamón. En verdad, los embutidos no es la primera opción. Podría ser de queso más bien, ¿verdad? En algunas instituciones lo ponen de jamón y queso, pero hasta el jamón, porque sabemos que el fiambre otra vez tiene más grasa y más sal, ¿verdad? Y por sobre todo los preparados al horno, todos los preparados al horno que nos podemos imaginar, hasta las pizzas, ¿verdad? Algunas pisetas sin mucho con mucha salsa muy elaborada se podría. Y por sobre todo que todos los alimentos sean preparados en el día y no sean alimentos, digamos, que no se consume hoy o no se guarda y después de 3 días se sigue vendiendo, ¿sí? Así que estos son los alimentos que se debería ofertar. Porque en verdad la cantina ya no deberían estar en algunas instituciones. Porque si esa institución recibe el desayuno y recibe el almuerzo, el niño está desayunando, convengamos, en la casa. Entonces, como el niño desayuna en la casa, hace a la media mañana el vaso de leche que ofrece la escuela. El vaso de leche se hace aproximadamente 8:30, 9. El almuerzo se está sirviendo a las 11. Entonces ya no debería él consumir ningún alimento de la cantina. Pero no en todas las instituciones se da, digamos, esta realidad. En algunas, bueno, se consume el vaso de leche a las 7:30 y el almuerzo a las 11. Entonces es necesaria esa media mañana. Pero basta con una fruta. Con una fruta, el estudiante o la profe ya va a llegar a ese almuerzo sin demasiada hambre. Pero sabemos de que muchas instituciones, al tener una cantina, alquilan y con esa plata, digamos, que reciben del alquiler, bueno, pueden pagar o comprar insumos para la limpieza que a veces no llega, no llegamos a cubrir con la plata que el Estado da para mantener la institución educativa. Entonces, por eso siguen habiendo en algunas instituciones, pero de verdad ya no deberían haber si recibimos todas estas comidas. Mostrarles que a raíz de todo esto, de que, bueno, veníamos trabajando en una línea de la alimentación saludable, de la educación alimentaria, de ofrecer alimentos no procesados en el desayuno, de que en el almuerzo haya siempre unas verduras, digamos, ricas, frescas, una fruta y un plato principal. Pero veíamos que la cantina siempre estaba ahí en stand-by y siempre seguíamos viendo gaseosas o frituras o papas fritas, etcétera. Entonces,
Aquí pueden ver arriba, otra vez participa las tres carteras del Estado más involucradas, por sobre todo dos, ¿verdad? Educación y salud. Y dentro de educación y salud están, digamos, diferentes direcciones del Ministerio de Salud. Y aquí le podemos ver al Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, quienes han elaborado maravillosos materiales educativos que, bueno, he compartido con ustedes a lo largo del semestre y otras direcciones. Ellos elaboraron un material que yo les voy a dejar colgado, que ustedes pueden leer, pueden establecer muchas estrategias para, digamos, si la señora de la cantina o el señor de la cantina responsable no sabe cómo poder facilitarle ese material o cómo poder trabajar con la coordinación académica o con la directora inclusive de la institución, ¿verdad? O sea, de no quedarme en el molde, si yo he aprendido, bueno, ir un poco más allá, ¿verdad? Entonces, este es un material exclusivamente para la persona de la cantina. No vamos a analizar todos, lo van a leer ustedes, pero sí mostrar la riqueza. Este es un tríptico, ¿verdad? Y qué puntos interesantes. Dice, ¿qué entendemos por cantina? ¿Quiénes son los responsables de la cantina? Y aquí lo interesante es ver que el responsable directo de la cantina, o la cara visible, como siempre decimos, es el director de la institución. Entonces, el director es el que tiene que hacer cumplir, digamos, la ley y el programa. Él es el responsable. Y quien hace de contralor siempre va a ser, o quien puede hacer ese monitoreo o esa verificación del cumplimiento de un espacio saludable, es el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y entonces aquí también habla de que quienes forman parte, digamos, quienes son responsables, además de, obviamente, la directora como cabeza visible, nosotros docentes y los padres de familia. Por eso siempre hablo de ser contralores, ¿verdad? Bueno, después hablamos de normas y requisitos que debe tener la cantina, cómo debe estar establecido. Mínimamente tiene que contar con una habilitación municipal, porque para abrir un local que venda comidas tiene que tener esa habilitación. Entonces la directora tiene que velar por ese cumplimiento. Bueno, y acá ya, digamos, tenemos dos puntos interesantes que analizar, porque a veces la escuela no tiene la infraestructura. Lo que hace es, llamamos a licitación o contratamos un servicio, pero bueno, la escuela no tiene. Entonces lo que podemos es ver cómo adecuar el lugar que la institución tiene, cómo ver para que, digamos, la cañería sea la oportuna, la ventilación, la iluminación sea la más oportuna y la más segura, ¿verdad? Por eso que muchas, esas casillas metálicas se han dejado de lado, se han sacado porque para nada reúne con las condiciones mínimas de higiene para la elaboración. En un lugar donde se elaboran alimentos, se preparan desde el vamos, tiene que haber una canilla donde uno pueda lavarse constantemente la mano. Entonces, muchas de las cantinas de las instituciones no cuentan con eso, entonces lo que hacen las personas que están encargadas de la cantina ya traen los alimentos elaborados, que es otra opción, ¿verdad? Entonces, todos estos puntos hablan de las normas que deberían tener, ¿verdad? ¿Quién debe estar a cargo de? Y esto también es algo que nosotros intentamos de nuestra institución cumplir, ¿verdad? Porque es una norma de que tiene que haber una persona que cobre, una persona que distribuye y una persona que elabora. Entonces, aquí habla de las funciones de los miembros de la cantina. Y reclamar cuando no vemos eso, no callarnos, porque está establecido. Entonces, así vamos nosotros a apostar un poco a un Paraguay diferente. Siempre decimos, ¿por qué no se cumple? Y porque a veces no llegamos los técnicos a ese monitoreo por falta de recursos, pero nosotros podemos hacer que se cumplan, ¿verdad? No estar pendientes que si hay o no una evaluación para cumplir o para ayudar al cumplimiento, ¿sí? Entonces, eso un poco habla de las funciones de los miembros. A ver, ¿qué otro punto? Bueno, ahí estoy resaltando, de la manipulación higiénica, que tener en cuenta. Porque bueno, decíamos que tenemos dos opciones, algunas personas que ya traen elaboradas y otras que elaboran ahí. Entonces, ¿qué tener en cuenta de la contaminación que se puede dar? Pequeños detalles, ¿verdad? A veces vemos, por ejemplo, el pote de lavandina cerca de los alimentos, algún insecticida. De ahí se puede dar una contaminación interesante y peligrosa. Y eso es lo que habla aquí.
Después las normas higiénicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar alimentos. Y eso no solamente le va a servir a la persona de la cantina, eso también lo podemos trabajar en la sala de clases, eso podemos trabajar también con los papás, ¿verdad? Para que tengan en cuenta en la clase. Y este material de normas higiénicas también les voy a dejar, es todo un solo afiche que podemos dejar en un lugar visible de la cantina de nuestra institución. Así que habla entonces no solamente del lavado de manos, sino de la vestimenta, de cómo tiene que estar esa persona, ¿verdad? Qué tiene que tener, qué no tiene que tener, qué accesorios no deben estar cerca de la mesa a distribuir o al distribuir los alimentos o preparar los alimentos, ¿sí? Además de todo ese material que se ha elaborado para la persona responsable de la cantina, también se ha elaborado otro material muy interesante que habla del recreo saludable. Bueno, y aquí ya hablamos de qué debe tener, de qué debe ofertar esa persona. Y es súper interesante porque a veces tenemos dos opciones en cuanto a o el niño compra de la cantina o trae de la casa. Entonces, por un lado es el desayuno que nos ofrece quizás el Estado, ¿verdad? A través de la merienda escolar, pero a veces se vuelve a traer. Entonces, la idea es ver qué opciones puede traer ese niño o esa niña y les presento. Entonces, se ha establecido un poco de acuerdo siempre a los requerimientos nutricionales del niño, ¿verdad? Y a la edad, hasta qué puede comer, qué cantidad es la cantidad oportuna que él puede recibir a través de la merienda. Entonces, aquí tenemos unas opciones de lunes a viernes. Entonces, menores de 10 años y aquí podemos ver mayores de 10 años. Por supuesto que van a haber opciones que no estamos acostumbrados nosotros adultos a consumir, pero si proponemos como un menú semanal, ¿verdad? Entonces quizás se pueda ir haciendo, quizás podamos ir cambiando ese chip. Entonces les voy a leer unos cuantitos que ustedes también van a tener este afiche para poder también trabajar un poco más y compartir con sus estudiantes y las familias de los estudiantes. Entonces acá hablamos, por ejemplo, de un vaso de ensalada de frutas sin azúcar, porque se le dan dos opciones, ¿verdad? O una taza de leche y 3 galletitas. ¿Por qué a veces se dan dos opciones? Porque sabemos que, por ejemplo, justo en esta opción del martes hay personas o niños que son intolerantes a la lactosa. Entonces, ¿qué opción se le puede dar? ¿Verdad? Si no es leche, puede traer yogur o puede traer fruta. O, si ustedes quieren, pueden establecer todo el día lunes se va a traer 2 o 3 frutas, o 2 frutas diferentes. Entonces son diferentes opciones que me encantaría que lo mastiquen y que lo lean, así como también las opciones que puedan compartir para estudiantes que tengan mayor a 10 años, ¿sí? Entonces esto también es un material elaborado por el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación. Contarles de que sí se ha socializado, sí se ha capacitado con técnicas del Ministerio de Salud, específicamente técnicas o profesionales que trabajan en el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Se ha llegado a diferentes instituciones de todos los departamentos donde se haya entregado el famoso trifolio en la cantina escolar y además todos estos materiales que podemos encontrar. O sea, el trabajo se hizo, ¿verdad? Entonces, ¿queda o no queda instalado? A veces sí y a veces no queda instalado cuando realmente, digamos, la comunidad como no se empoderó y no se apoderó de ese proyecto, de esa propuesta, porque algunos lo toman como proyecto, pero en verdad es algo estipulado en la ley que no es de acuerdo a mi antojo, a mi gana. Debemos de hacerlo de esa manera, ¿sí? Bueno, entonces también se han tenido capacitaciones, digamos, masivas, donde se les invita a los papás a formar parte de esta información. Y también las compañeras, tanto del Ministerio de Educación como de Salud, han llegado a los niños, porque también el niño tiene que entender que estas son las opciones que quizás va a encontrar en la cantina o que él pueda traer. Entonces, pueden fijarse aquí. No siempre las compañeras pueden llegar a todas las instituciones porque son demasiadas instituciones. Entonces es importante quizás ver la manera de aliarnos con universidades que tengan la carrera de nutrición, que quieran venir a dar dentro del marco de la extensión universitaria esas charlas. Bueno, entonces yo les quiero mostrar cómo de a poquito vamos caminando a por lo menos ofrecer, porque antes era difícil encontrar
un cesto con frutas frescas y ricas. Entonces las frutas ya tienen que estar lavadas, las frutas tienen que estar envueltas con algún film, porque las moscas siempre en nuestro país abundan cuando hace mucho calor. Y bueno, esto ya no deberíamos ver. Si vemos que el bicicooler del fondo está perfecto el yogur, pero no así la gaseosa o el jugo en cartón. Quizás sí, bueno, un todiño tampoco porque es muy azucarado. Entonces, aquí vemos otro bicicooler donde tenga gaseosa. Y es donde el niño siempre, claro, lo ofrecemos, lo no tan rico y lo que quizás él hubiese elegido. Entonces, la idea es que directamente no haya. Y si el niño quiere tomar gaseosa, bueno, lo haga fuera de este escenario, fuera del lugar donde él viene a educarse, ¿sí? Entonces ya no debería haber. Aquí podemos ver una foto pequeña, o sea, no se ve bien, pero el famoso palito salado, ¿verdad? Que absolutamente no aporta nada, porque es pura grasa, es el alimento carbo-grasa, en algún momento yo les conté. ¿Y qué es el carbo-grasa? Y bueno, es el alimento rico en carbo y mucha grasa porque se frita. Así como también podemos ver aquí chicles que tienen relleno. Y bueno, aquí algunas que otras galletitas. Pero siempre hay que destacar lo bueno, ¿verdad? Que bueno, vamos caminando lentamente. Entonces aquí podemos encontrar frutas, ensalada de frutas y agua. El resto ya no debería estar en el bicicooler. Y es aquí donde todos tenemos que ayudar a que se cumplan las reglas, ¿verdad? Misma historia, entre ver y no ver, bueno, es preferible ver y siempre pedimos o se sugiere de que cumpla un lugar importante en la cantina la fruta, que no esté en el fondo la fruta, o que no se traigan bananas o que las bananas estén en mal estado. Entonces siempre las personas en la cantina se quejan porque los niños no comen, entonces se marchitan y para ellas es una pérdida de plata, o para ellos. Pero bueno, si traemos la cantidad justa y vamos promocionando desde las aulas, por supuesto se va a consumir, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos por suerte en un primer plano y allá en un segundo plano podemos ver que todavía persiste el famoso saladí, que no debería más estar porque es un alimento también alto en grasa y en carbohidratos. Es un alimento carbograsa, así como las papas fritas. Entonces, quienes van a velar por el cumplimiento de estas reglas son las directoras, son los padres de familia y quizás nosotros podríamos trabajar con ellas para que, por ejemplo, puedan ofertar ciertos alimentos y que los niños vayan a encontrar esos alimentos y puedan consumir, ¿verdad? Bueno, y que también acá hablamos un poco de las normas de higiene. Bueno, aquí obviamente la persona no reúne o no cumple con el protocolo que tendría que tener de seguridad, de bioseguridad, ¿verdad? O sea, tendría que tener la cofia, tendría que tener un delantal, porque sabemos que siempre el cabello cae a la hora de preparar o vender, pero bueno, por lo menos vemos tapados los alimentos, así que también se valora. Y este es el espacio físico famoso de la cantina de las instituciones, ¿verdad? Donde es, o fue alguna sala donde se adecuó de esa manera, ¿sí? Bueno, y en esta otra imagen, aquí sin embargo, ¿y por qué rescaté esta imagen? Porque quien está comprando felizmente la merienda en la escuela es mamá. ¿Y qué está comprando? Una gaseosa, ¿verdad? Entonces, si nosotros pregonamos de que no debería y que no haya luego, entonces no se va a comprar. Entonces aquí podemos ver, estas son las galletitas que quizás podría haber en no tanta cantidad, las que vemos en el fondo, que son las galletitas sin relleno. Allá se ven, ¿verdad? Las famosas maná, pero no así las galletitas con relleno. Y bueno, el famoso saladí que no debería haber. Bueno, aquí también en esta imagen anterior que quiero retroceder, también podemos ver que la persona no está cumpliendo, digamos, con la indumentaria oportuna que tiene que tener. Y aquí vemos el famoso chupetín, ¿verdad? Que siempre es mi playeo cuando le veo a los y las queridos estudiantes del ICE, ¿verdad? Donde yo les digo, ¿por qué consumen? Porque tienen hambre, porque tengo sueño, me dicen. Entonces, bueno, hasta un café negro les aseguro que es mucho más propicio, ¿verdad? Bueno, entonces así podemos ver esta cantina y ahora voy a la siguiente donde, bueno, por lo menos aquí vemos los famosos sándwiches de verdura que vamos dejando de lado. Ven, hay más sándwich. Entonces siempre digo, si hay más sándwich, va a pedir eso el niño. Si hay gaseosa, va a pedir gaseosa. Bueno, entonces aquí en este bicicooler se pueden ver como ya tiene almacenado lo que va preparando quizás en el día porque tiene, para instituciones que no cuentan con eso. Bueno, y aquí creo que se siguen viendo empanadas, que quizás son fritas, y sabemos que también hay un aceite que no sabemos qué calidad, así que no es lo más oportuno, ¿verdad?
Aquí destaco que esta persona tiene por lo menos, quizás no una cofia, pero sí un protector, ¿verdad? Relativo y un delantal, ¿sí? Pero aquí vemos que solo hay una persona. Tendría que haber una persona que cobre y una persona que distribuye los alimentos, ¿sí? Entonces, para cerrar un poco estos puntos claves que veníamos viendo a través del análisis de los componentes del programa de alimentación escolar del Paraguay, sea una retroalimentación rápida desde el Vamos, es relativamente nueva, viene caminando desde el año 2014, entre luces y sombras, entre errores y aciertos, bueno, pero vamos construyendo y quiero que todos construyamos esta nueva página, digamos, de la historia del Paraguay, de la historia de la alimentación en las instituciones educativas. Entonces hablamos que son 3 componentes y que estos componentes llegan a las instituciones públicas y subvencionadas. Ahora mismo el programa está llegando desde el nivel inicial hasta el tercer ciclo aproximadamente, pero debería llegar al, digamos, nivel medio. Es un derecho del estudiante porque está contemplado, han visto en el presupuesto general de la nación, así como en otros fondos, ¿verdad? Y reiterar de que esta es una política de Estado. Entonces, al ser una política de Estado, por suerte ya no es un si quiero, y que juntos vamos a establecer estos mecanismos de monitoreo. No esperemos a que llegue técnicas del Ministerio de Educación o compañeros del Ministerio de Salud. Todos podemos velar. Por eso es importante el trabajo, digamos, en la comunidad. También, digamos, no cargar solo la mochila a la directora, que nosotros también contribuyamos entonces a la verdadera aplicación de este programa de alimentación escolar, que además de solamente ofrecer, ¿verdad? El almuerzo, el vaso de leche, nosotros apostamos a una vida saludable, apostamos a adultos sanos. Y no nos olvidemos que hoy a estos niños o niñas o estudiantes del segundo ciclo a quienes estamos formando van a ser personas que nos van a cuidar el día de mañana. Entonces, niños sanos, adultos sanos, y nosotros vamos a ser adultos seguros porque vamos a tener personas con una visión diferente de la vida. Así que todo esto sea un perfecto escenario para enseñar de una manera oportuna, digamos, y rica. Bueno, así que con esto cierro y después voy a concluir con otra parte interesante de ya la puesta en escena. Así que haya sido, digamos, estos 3 videos hayan contribuido y el día de mañana cuando estén en el momento de servir la leche se acuerden de todo esto, ¿verdad? Que analizamos que qué importante generar un ambiente, qué importante es conversar con las familias e irnos más allá, digamos, de solamente el comer, ¿verdad? Así que me despido de ustedes y nos vemos entonces en el final y último material. Un abrazo en la distancia y en la virtualidad.